12 en punto del mediodía y vuelve a tocar una canción Jairo Straccia. Sí, vamos a cantar una que no es de las que más se canta, pero es uno de los temas tal vez de fondo más estructurales que habría que empezar a prestar la atención, sobre todo cuando hoy esos temas que tienen que ver con los cambios poblacionales tienen ya algún efecto en la cosa cotidiana, porque hoy aparece una nota en el Diario de la Nación reflejando que en 2 escuelas de Villa Urquiza se decidió no abrir primer grado, de hecho cerrar los cursos que había porque no llegan a tener la cantidad de alumnos mínimos para ¿En serio? Abrir el curso. En una época el problema era que no había vacantes. En una época el problema era que no había vacantes, más allá de la cuestión de administración, de gestión y de manejo de la educación pública en el gobierno porteño o en un distrito particular, lo que empieza a ser una realidad es que están naciendo hace varios años menos niños en la Argentina, algo que se llama caída de la tasa de natalidad. Por lo cual yo pido disculpas. Y en ese marco de un fenómeno que se está dando en el mundo y que tiene bajada en Argentina muy concreta, 40% menos de bebés nacen en el último año respecto de 10 años atrás. ¿Todo el mundo? No, en Argentina. Ah, en Argentina. Igual te lo voy a poner ahora en cuestión el invitado que traigo, que lo ve esto en todo el planeta. Tiene como varias consecuencias que ahora vamos a charlar. Algunas que pueden abrir una oportunidad. Vas a tener más recursos en educación para tener mejor educación para menos chicos. Si lo usás bien, deberías poder darle más atención a cada alumno de los que vas a tener y mejor calidad y más clases y mejorar la educación. Y tenés quilombos si vas a tener en el futuro menos trabajadores para una población que vive cada vez más, claro, de donde vas a generar la riqueza y los aportes. Como que confluyen posibilidades y amenazas con un hecho concreto que para mí siempre es mucho mejor charlarlo con alguien que sabe, y la persona que tal vez más sabe del tema en Argentina se llama Rafael Roffman, que es economista y es demógrafo, una profesión que él podrá explicar, sabe de cómo crecen, se mueven, se desplazan, se achican las poblaciones en el mundo. Apasionante. ¿Qué tenemos? ¿Solamente 55 minutos? No sé, yo la última vez que hablé 1 hora 20, me dijeron tenés que redondear. Es que sí, claramente. Rafael Roffman, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Acá te saludamos con Harry, con Anaís en Perros de la Calle. ¿Todo Hola, bien? Rafael. Hola Jairo, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Un gusto. Bueno, la verdad, cuando hoy vi la noticia en La Nación me acordé de esa charla que tuvimos y te la tiro como disparador. ¿Qué estamos empezando a ver? ¿Cuáles son los datos detrás de esto? Y empezamos la charla. Sí, a ver, lo que estamos viendo es lo que vos decías en la introducción. Hace ya unos cuantos años que la fecundidad del número de nacimientos en Argentina empezó a bajar más rápido de lo que esperábamos. Nos sorprendió en el 2015, 2016. Hoy no nos puede sorprender que estén entrando menos chicos en las escuelas porque es muy simple. Hace 6 años nacieron menos chicos que hace 10, entonces los chicos de 6 años son menos. Claro. Ya sabemos. Digo, una ventaja de la demografía en general, que por eso me gusta mucho, es que uno sabe lo que va a pasar mucho antes y puede pensar qué hacer al respecto. Nosotros sabemos cuántos chicos van a entrar en las escuelas primarias en el año 2030, porque ya nacieron, ya está. Claro. Entonces podés pensar en esos términos. Y en ese sentido, yo también vi la nota de La Nación que comentabas y me llamó la atención porque decía, pero la estás enfocando muy mal porque estás presentando como un problema lo que en realidad es una oportunidad. Es un desafío, hay que reordenar cosas. Si vas a cerrar alguna sección, yo lo que entendí, no sé nada del caso concreto más que lo que leí en la nota, pero entendí que no están cerrando grados, están cerrando secciones de grados. Están juntando chicos en aulas, en lugar de tener varias aulas con 10 o 15 chicos. La verdad que es razonable. Ahora, lo razonable es aprovecharlo. Lo razonable es decir, bueno, si tengo menos pibes, qué sé yo, saco a un maestro que estaba al frente del aula y lo mando a formarse para que vuelva dentro de 2 años siendo mejor maestro, o pongo 2 maestros en un aula, o hago más escuelas de jornada completa porque tengo lugar, porque tengo menos chicos. Puedes hacer un montón de cosas que al final del día hagan lo que a veces nos olvidamos, que para qué es la educación. La educación es un derecho y hay que defenderlo, hay que proteger el derecho de los chicos a educarse, pero es fundamentalmente una inversión en capital humano para nuestra sociedad, para el futuro. Rafael, estamos formando los trabajadores del futuro, ¿no? Antes de ir a la cuestión, si vos querés, de cómo usarlo desde la educación, ¿puedo ir un punto atrás? Porque claro, el hecho de que nazcan menos bebés o de que nazcan menos chicos, si uno escucha al presidente de la Nación o incluso a la vicejefa de gobierno, Clara Mucio, es presentado como el peor de los mundos, el
resultado de las políticas woke progresistas que nos llevan al fin de la humanidad. Uno lo escuchó a Milei en Davos, el otro día hizo un posteo la vicejefa de gobierno porteño, y esto es tremendo. Ahora, ¿esto es así? ¿Esto es en realidad lo contrario? ¿Es, no sé, hay menos embarazo adolescente, entonces las mujeres eligen cuándo maternar? ¿Es algo que refleja algo positivo o se viene el fin de los tiempos? A ver, yo creo que están equivocados en varios frentes. Un primer frente es que, en general, en el mundo el descenso de la fecundidad tiene que ver con más bienestar, más equidad. La gente que es más rica tiene menos hijos, no la gente que es más pobre, y las sociedades que son más ricas tienen menos hijos, no las sociedades más pobres. Es síntoma de progreso. Pero además, en la discusión más política, si querés, ideológica, en el mundo, el descenso de la fecundidad es el triunfo del capitalismo. La fecundidad empezó a bajar en el mundo cuando apareció el capitalismo, no solo por el capitalismo en sí mismo, pero quiero decir, es el mundo moderno donde la gente no es más propietaria de los medios de producción y vive en el campo, sino que trabaja como asalariados, vive en ciudades, se educa para vender su capacidad de trabajo en el mercado. Todo eso es lo que conduce a que poco a poco valoramos más y más nuestro tiempo y valoramos más y más qué vamos a hacer con nuestros hijos y cómo vamos a hacer que nuestros hijos sean mejores. ¿Y qué quiere decir eso para cada uno? Va variando, pero seguro nosotros estamos dispuestos a invertir muchísimo más en nuestros hijos de los que estaban nuestros tatarabuelos. Claro. Y por eso tenemos menos hijos. Claro, Rafael, y Porque no puede... Porque son más caros también, claro. Claro, y no puede también Claro. coincidir con una cuestión, esto es una sensación que yo tengo, no tengo ningún dato que lo sustente, pero siento que hoy hay como una manera de postergar también la juventud, como que se fue corriendo todo una década y entonces a los 30 te sigues sintiendo demasiado joven para tener un hijo, pero hay madres que hoy se están planteando una maternidad a los 40, 43 años, cuando antes eso era una locura. Sin duda, eso también pasa, pero cuando lo pensás un momento es parte de lo mismo. Lo que ocurre ahí es que esas mujeres están valorando más su propio tiempo. Claro. Y lo pongo en largo plazo para que no haya confusiones de qué pasó el año pasado. Hace 100 años, el rol de una mujer era tener hijos. Y el mandato era ese, y rebelarse ante eso, algunas los hacían, pero era muy difícil. Hoy el mandato, las mujeres que están en edad de tener hijos hoy día, te miran y te dicen, ¿qué mandato? Yo hago lo que yo quiero, lo que yo creo que es mejor, lo que me va a redituar más placer a mí y eventualmente a mis hijos, lo que me va a dar más posibilidades de crecer, de formarme, de realizarme. Y la verdad es que está muy bien. Claro. No encuentro cómo objetarlo eso. Claro. Me parece buenísimo, me Pero parece entonces, un progreso enorme. ¿Cuál es la preocupación de que pase esto? Porque así como lo decís, es como, bueno, está bien, nacerán menos chicos, la humanidad crecerá menos, se habla siempre de que hay una superpoblación del mundo, de que los recursos naturales no alcanzan. Como, ¿no es en el fondo una buena noticia que nazcan menos pibes? Yo creo que definitivamente es una buena noticia. Creo que hay mucha gente que está muy natalista, por llamarlo de alguna manera, ¿no? como categoría, y ahí se cruzan algunos grupos que no son del todo homogéneos. Hay algunos que están natalistas en el espíritu de Juan Bautista Alberdi. Ustedes se deben acordar en la secundaria, cuando estudiaron historia. No, Rafael, no, obviamente No, no, tenés que explicar todo. Gobernar No, es te la poblar, garantizo. gobernar es poblar. Gobernar es poblar, ¿viste? Ay, señor, ¿Viste? yo la sé. Gobernar Chupa media. Gobernar es poblar, te la acordás porque te la machacaron tanto que te la aprendiste. De ahí no paso, Alberdi no me es hagas otra. No, hasta ahí llegamos. Pero Alberdi es el fundador ideológico de la República Argentina. Escribió en 1852 un libro cuya frase más famosa, que hoy podría ser trending en cualquier red social, es gobernar es poblar. Es un meme casi. Y la verdad es que lo que él decía básicamente es que en un país como la Argentina en 1850, con muy poca población, con mucho territorio no explotado, con fronteras agrícolas que no se aprovechaban, necesitaba gente. Necesitaba gente que produzca. Y había que conseguir gente de algún lado para eso. 100 años después, en 1950, gobernar no era más poblar. Gobernar era hacer industrias pesadas, metalmecánica, petróleo, energía, tener capacidad industrial. Hoy gobernar es tener capital humano, es tener inteligencia, es tener diseñadores, tener programadores, tener gente que trabaje globalmente en la economía del conocimiento. Y los países más ricos del mundo no son ni los que tienen mucho territorio ni los que tienen mucha población. El país más rico del mundo hoy es Mónaco, Luxemburgo, no es la India o China. Claro. Y es porque, digo, si yo te pregunto dónde querés vivir, estoy seguro que preferís Mónaco o la China. Y es porque ahí se vive mejor, y se vive mejor porque son más ricos, y son más ricos porque tienen mucho capital humano.
Entonces, hay gente que se quedó muy pegado con el gobernador popular y me parece que le faltan actualizarse en su manera de ver el mundo. Hay otra gente que lo que le pasa es que le da el ataque de angustia porque, con todo derecho, por supuesto, no viene siguiendo qué pasa con la demografía. Lo que está pasando con la demografía en el mundo no es sorpresivo. Las proyecciones de población que Naciones Unidas hace todo el tiempo, las de 1980, estimaban que el número de nacimientos que hay hoy es más o menos el que hay. Mirá. O sea, hace 40 años sabíamos Bueno. que iba a pasar esto. Por supuesto, con errores en territorio a nivel global. Cuando vas país por país, algunos le pegan por arriba, otros le pegan por abajo, pero a nivel global estaba muy, muy cerca del dato actual. O sea, no es sorpresivo, es lo que iba a pasar porque es lo que pasa cuando hay progreso, cuando hay modernización. Pero hay gente que lo descubre de pronto, que mira alrededor, que de pronto dice, che, pero ¿y mis nietos? Claro, ¿Dónde están? Claro. Que es por la frase de los Para nietos. vos a no es mí me- sorpresivo, claro. Porque lo venís siguiendo el tema. Bueno, porque por eso, nadie tiene obligación de estar leyendo demografía, es obvio. Pero quiero decir, es un dato que conocíamos. La gente se asusta porque hay menos nietos. A mí me gusta marcar en eso que es verdad que hay menos nietos, pero hay muchos más abuelos. Claro. Y eso genera que no es ni mejor ni peor, es distinto. Quiero decir, mi nieto que tiene 1 año y medio tiene 4 abuelos y 4 bisabuelos. Claro. Eso hace 50 años era rarísimo. Codicioso. El tema, Rafael. Ahora, es pobrecito, es uno solo para toda esa gente, lo volvemos loco, por supuesto. Claro. Claro. El tema. Tiene muchos eso, ¿no? regalos. Pero, Rafael, sí hay una preocupación sobre cómo, por ejemplo, van a funcionar los sistemas previsionales. Claro. ¿Cuál es tu acercamiento? Porque en una época se decía, Argentina tiene bono demográfico, todavía tiene más gente activa que jubilados, pero vamos por este ritmo a que sea cada vez menos activos, o sea, menos gente joven aportando y encima con esperanza de vida que se extiende. Perdón, ¿Cómo se paga? Y te sumo una mini pregunta a eso, que es ¿por qué siempre, eso capaz que es para vos la pregunta, no sé Jairo, pero capaz que la puede responder Rafael también, ¿por qué siempre es tan polémico cuando se habla de extender la edad de jubilación? Porque si vos me decís que hay menos población activa y pasiva y hoy una persona de 65 años ya no es lo que era hace No. 40 años, es una persona de recontra, puede seguir laburando, todavía es una persona joven, digo, ¿por qué siempre es tan polémico cuando se habla de extender la edad de jubilación? Lo sumo a la pregunta de Jairo. Dale. A ver, vamos de a uno. El bono sigue existiendo. El bono es simplemente que todavía hay mucha gente joven trabajando y todavía no envejecimos del todo, pero va a ocurrir y vamos a volvernos una sociedad mucho más vieja que ahora. Ese es un desafío que ocurre en todo el mundo, que no es un desafío muy grave. Quiero decir, los países más ricos del mundo son los países más viejos del mundo y son los que pagan mejores jubilaciones. Lo resolvieron. Se siguen peleando y vos ves todos los días noticias en Francia de cómo se pelean por la edad jubilatoria, que en España no sé qué, que en Alemania no sé cuánto, pero después ves cuánto cobra un jubilado en Francia, Alemania o España, y decís, están mejor que nosotros, a pesar de que son muchos más. Claro. La manera de resolverlo es tener sistemas previsionales que estén mejor diseñados que el nuestro, estén más ordenados que el nuestro. Nuestro sistema está muy desordenado, tiene mucho gasto inútil, en el sentido que gastamos mucho más de lo que deberíamos para el nivel de beneficios que estamos dando. Y esto, por ejemplo, tiene que ver con que lo que recién preguntabas, discutimos mucho cuál es la edad a la cual se debería jubilar la gente, si está bien o está mal, 65 años para los varones, 60 para las mujeres, pero resulta que tenemos un montón de gente que tiene beneficios a los 50, a los 45, porque tenemos 200 regímenes de excepción Claro. donde la gente se jubila antes. En Argentina hay, según el censo del 2022, 2.800.000 personas menores de 60 o 65 que tienen un beneficio previsional. 2.800.000. Lo que está diciendo Entonces, ahí es donde Rafael, tenemos problema. solo para poner ejemplo, es que, por ejemplo, no sé, si vos sos empleado del Banco Provincia, el Banco Provincia tiene un régimen especial de jubilación anticipada. Si vos sos, no sé, de tal servicio público, Docentes, de tal docente, mineros. tiene tal régimen. Todo eso se ha ido ganando Son como 200. reivindicación de cada uno de los gremios, pero cuando vos ves toda la foto decís, che, al final hay una edad jubilatoria que hay casi 2 palos 800 que no la cumplen. Sí, pero al mismo tiempo no es negocio jubilarte. Porque, está bien, suponete que tuviste un sueldo increíble, digo, y que hiciste todos tus aportes y que no sé qué. Igual cuando te jubilás tampoco es negocio jubilarte. Siempre es más negocio seguir laburando si podés. En términos de En plata. general, la gente prefiere seguir trabajando. Obviamente, el mundo ideal es cobro la jubilación y sigo trabajando, porque entonces hago doble negocio. Sí. Pero ahí hay un desafío. Y recién decías lo de la edad de jubilación. Yo estoy seguro de que con el tiempo tenemos que ir aumentando la edad jubilatoria. Pero hay que ordenar esa discusión. Una cosa es decir, el año que viene vamos a subir la edad jubilatoria a 70 años, que es una locura política, Claro. socialmente, económicamente, no funciona nunca, es insostenible. Pero eso es distinto a decir, espera un minuto, en el año 2100, cuando la expectativa de vida se acerque a los 90 años,
¿vamos a seguir jubilando gente a los 60? Claro. No tiene sentido. Tenemos que ir corrigiéndolo. Lo que tenemos que hacer es corregirlo muy gradualmente, Claro. en largo plazo, para que no le pegue a nadie que está a punto de jubilarse. Claro. Sí, porque esto aparte es muy tampoco sensible. generás esos puestos de laburo. Lo que va a pasar es que el año que viene vas a tener 2 millones más de choferes de aplicación y no va a Claro. funcionar. Es un desafío importante. Ahora, de lo que decís, algo relevante desde el otro lado, hace muchos años en Argentina venimos durante mucho tiempo discutiendo el gran problema del empleo joven. ¿Qué hacemos con los jóvenes que no consiguen empleo de calidad? Sí. Los chicos que hoy no están entrando en la primaria, porque no están, son los chicos que no van a entrar al mercado de trabajo en 10 Claro. o 15 años. Claro. O sea, en 10 o 15 años la generación que entra al mercado de trabajo va a ser mucha más chica. Mm, Con lo cual, parte del problema del empleo joven se va a resolver solo. claro, porque no vas a Porque tener van a ser jóvenes. menos, no todo, ¿no? Claro, se va a pero hacer- no es una parte buena se va a resolver. resolución. Claro. Ahora, lo loco, Rafael, es que vos como demógrafo, siempre me acuerdo que vos tu definición es, yo hablo de los que nacen, de los que mueren y los que se mueven, ¿no? Los que se mudan, Ujú. los inmigrantes dentro de un país o de un país a otro. Yo como todo periodista que habla Rafael, de lo que Anaís, sabe un Anaís, poquito, ¿eh? Anaí, Claro, Rafael, yo acá- Rafael. Bueno, acá tenemos un inmigrante. Claro. Lo que digo es, el otro día, como todo periodista que habla de lo que sabe un poquito, porque por ejemplo te escuché a vos, estaba dando una charla en Florencio Varela y cito como uno de los grandes quilombos para adelante, la baja de natalidad. Termina la charla, se me acerca un funcionario del municipio de Florencio Varela y me dice, no, acá nosotros en Florencio Varela tenemos, y me da un número mucho mayor al promedio de cuántos chicos nacen por habitante en el país, diciéndome acá en Varela la tasa de natalidad es mucho mayor. Claro. Como diciendo, acá pibes no faltan. Claro. Lo que te pregunto Que es, vayan a la escuela. ¿cuánto de este fenómeno no implica solamente administrar si hay más alumnos en general, sino cómo movés la población? Porque incluso tenés a nivel país 40% de la población metida en la provincia de Buenos Aires, con el mismo territorio que quería poblar Alberdi. Sí, a ver, yo obviamente no tengo en la cabeza el número de la natalidad en Varela. Dudo mucho que sea mucho más alto. Puede ser que sea un poco más alto, es probable. Mucho más alto seguro que no es. Si querés lo busco y te lo paso después para que lo Dale, así le lo refuto comentes. al funcionario. Un año volvemos después. y te refutamos. Pero más allá de eso, hay una dinámica que obviamente no en todos lados el crecimiento es el mismo. Como te decía hace un rato, en general los lugares las personas más ricas y las sociedades más ricas tienen menos hijos, y en Argentina también ocurre eso. Entonces en Cava, por ejemplo, la fecundidad es la más baja del país, en Tierra del Fuego muy baja. Pero dicho eso, este fenómeno de baja reciente es en todo el mundo. Hasta hace muy poquito Claro. que miré los datos, las 3 provincias que más habían bajado eran Tierra del Fuego, Cava y Jujuy. O sea, estaba en todos lados, no había una regla territorial que Claro. lo marque. Pero efectivamente hay diferencias y efectivamente hay migraciones, siempre hubo migraciones, la gente siempre se mueve desde el principio de la humanidad, que la gente se mueve buscando oportunidades distintas. Lo cierto es que ya en las últimas décadas el ritmo de migración en la Argentina, tanto internacional como nacional, ha ido bajando. Quiero decir, nosotros tuvimos un flujo migratorio fuertísimo a principios del siglo XX, por todos los europeos que venían a hacer la América y a salvarse de la malaria europea que había en aquel momento. Eso se acabó en 1930, 1940. Entre 1940 y 1970, 1980 tuvimos un movimiento muy fuerte de población rural o de ciudades chicas a los grandes aglomerados, ¿no? El Gran Buenos Aires, el Gran Rosario, Claro. el Gran Córdoba. Y eso también se acabó en 1980. Ya desde 1980 para acá, estas ciudades crecen menos de lo que crece el resto del país. O sea, lo que ocurre es que crecieron mucho en ese periodo, ¿no? Y lo que tenés ahora es que la gente se mueve poco. Obviamente, cuando aparece un vaca muerta, mirás el municipio de Añelo en Neuquén y creció mucho. Pero creció mucho porque era nada y ahora son varias decenas de miles, digo. Creció mucho para lo que era, pero no es que se llevó medio Claro. área metropolitana de Buenos Aires. Claro. Eso no va a ocurrir y eso ya no ocurre más. Es muy difícil que ocurra. Solamente seguís teniendo algunas migraciones importantes de países cercanos a Europa, porque con mucha inequidad entre cómo viven en esos países y cómo viven en Europa, entonces ahí hay mucha presión para moverse. Incluso en América Latina, hacia Estados Unidos, va a empezar a decaer el flujo porque bajó mucho la fecundidad. El país que más población enviaba a Estados Unidos legal o ilegalmente era El Salvador. Estados Unidos está lleno de salvadoreños. De hecho, aún al día de hoy, uno de los principales ingresos de El Salvador, de la economía salvadoreña, son las remesas que mandan
los salvadoreños que viven en Estados Unidos. Eso es impresionante. Pero se acabó, simplemente porque porque no hay más salvadoreños, porque bajó la fecundidad de El Salvador. Entonces eso desapareció. En Argentina, que nosotros recibimos muchos paraguayos, muchos bolivianos, también se acabó. No es que desaparece de un día para el otro, pero flujos masivos. ¿Y los no gobiernos? ¿Los gobiernos pueden hacer algo si necesitaran para estimular la fecundidad? Porque uno se acuerda... Pueden empezar por tener pibes. ¿Eh? Pueden empezar por tener pibes. Sí, Y no reclamarnos a nosotros lo que tengamos. Los gobernantes sí. Pero, por ejemplo, hay en el mundo como mucha y mucho impacto porque de golpe se estancó, yo leí en alguna nota, la población china. Entonces, como siempre era una masa gigante la población china, de golpe las noticias es se estancó la población Sí, china. porque yo era clase media china. No sé. Llegó el control Lo que de te digo es... natalidad, lo que- llegaron las Puede vacaciones, ser, llegó puede la ser. libertad individual. Claro. No sé, ¿los gobiernos China- hacen algo? Porque me acuerdo de la ley del hijo único en China, para que no tengan más pibes, pero para que tengan más... Hay países en el mundo que entiendo que, lo sé porque cuando el venezolano empieza a mirar a dónde emigrar, habían países nórdicos que te pagaban por ir Claro. en pareja joven a tener hijos. O sea, la idea... O Sí, sea, a ver, Pero te tiene que bancar tenés el frío, razón, ¿no? hay países que Ahí no íbamos ahí. ponen muchos recursos en tratar de promover la natalidad en general a través de lo que genéricamente llamamos políticas de familia, ¿no? O sea, más protección a la familia porque hay mejores licencias Claro, laborales, claro. beneficios para la maternidad, paternidad, subsidios de educación, cosas que ayudan a la familia en general medidos en plata. De alguna manera es algún beneficio económico. Claro. Y lo que vemos en casi todo el mundo es que eso tiene muy poco impacto. Está buenísimo, me parece bárbaro porque ayuda a las familias y eso está muy bien, pero en términos de fecundidad el impacto es mínimo. Y en general las políticas que tanto intentan aumentar como bajar la natalidad suelen ser bastante poco efectivas, salvo situaciones muy, muy particulares. Mencionaban recién el caso de China. A mí me fascina leer sobre la historia de China porque en China todos sabemos esa historia de la política del hijo único. Sí. Lo curioso es cuando mirás la fecundidad de China, la fecundidad de China bajó muy fuerte varios años antes de que empiece la política del hijo único. Y cuando se aplicó esa política, casi no bajó, ya se quedó donde estaba. Y cuando eliminaron la política del hijo único en el 2016 y empezaron a promover natalidad, bajó de vuelta, fue para el otro lado. Mira. O sea, son dos fracasos monumentales acompañados de mucho discurso, pero Entonces, poca práctica. pero entonces no hay nada que se pueda hacer más que analizar las cosas para dónde van. O sea, no se puede influir sobre la natalidad de ninguna manera. ¿No se embarazaban Yo por un creo que- plan? Sobre el número, claro, por eso, no, la gente no se casa por un plan, no tiene hijos por un plan. Creo que eso es muy fácil de entender cuando uno lo piensa a nivel individual. ¿Qué te tienen que dar a vos para que tengas un hijo si no querés? Harry. Claro. No hay nada, no hay nada. Niñera 24/7. Y otra Está casa. muy bien y hay que hacerlo. Si te preocupa la natalidad, lo primero que tienes que hacer es hacerle la vida más fácil a quienes quieren tener hijos. Porque Ujú. entonces los van a tener y entonces es posible que suba un poquito, pero un poquito va a subir, no va a rebotar al doble. Eso no va a ocurrir nunca. Lo que hay que hacer es acompañarlo, saber algo que en demografía, pero en cualquier ciencia social es importante acordarse siempre, y es que no hay que proyectar el largo plazo basado en el corto plazo. Quiero decir, lo que pasó en los últimos 10 años no es una predicción de lo que va a pasar en los próximos 100. No te metas con La mi laburo, fecundidad- Rafael. Yo no me meto con el tuyo. Disculpa. No, pero de verdad quiero decir, la fecundidad sube, baja, rebota. No va a volver al nivel que teníamos hace 100 años porque esa es una etapa histórica de la humanidad que ya no vuelve, pero tampoco va a seguir bajando a cero. Va a bajar, va a subir. De hecho, el país de moda en las discusiones en los últimos años es Corea, porque Corea del Sur es el país con más baja fecundidad del mundo, que está en 0,7 hijos por mujer, algo por el estilo. Ahora, en el último año y medio viene subiendo y todos los meses ves las notas sobre que aumentó de vuelta un poquito la fecundidad en Corea. ¿Y qué pasa? ¿Es porque hicieron una revolución? No, porque subió un poquito, porque antes había Ah. bajado y ahora subió, porque la gente no tiene un comportamiento lineal respecto a estas Por las cosas. telenovelas coreanas. Te dan ganas de hacer pibes. Por Vamos- ejemplo. ¿Vamos por ¿Vamos a ejemplo. un mundo que venda Igual más para- pañales de adultos que de niños? A mí el eslogan que me gusta es un mundo con más geriatras y menos pediatras. ¿No? Es eso claramente. Es digo, si la gente que se dedica a buscar negocios tiene que pensar claramente servicios para adultos. Que es broma, pero no es tanto. Sí, claro. Te doy un ejemplo muy claro. Argentina tiene muy mal sistema de cuidados para adultos mayores. Pasamos de tener personas que son cuidadas por la familia como puedan a internarlos en un geriátrico donde los servicios suelen ser muy caros y malos. Y casi no tenemos, hay algunas cosas, pero muy poquitas, lo que en otros países se ha desarrollado mucho y funciona muy bien,
que es vivienda asistida, donde alguien que tiene algunas dificultades puede seguir viviendo su vida independiente, sino su vida, pero tiene a 20 metros de su departamento un médico, un comedor, alguien que le ayude con algo que no puede resolver. Claro. Entonces, o pasas de la independencia total, que te requiere cosas que a lo mejor ya no podés manejar, a una dependencia absoluta que te anula como persona. Que de vuelta, me parece importante insistir siempre en esto, eso no solo es malo para la persona, lo cual es grave, sino que es malo para todo el resto, porque si esa persona puede seguir trabajando, puede seguir produciendo, el resto de la sociedad necesitamos que lo haga, porque necesitamos que produzca riqueza para todos, ¿no? Claro. Bueno, Rafael, muchísimas gracias. La verdad es que fue muy enriquecedor. No me voy tan preocupado, la verdad. Pensé que me iba más preocupado de esta charla. Digo, sabiendo que ni la política pública afecta en nada, ni la cuestión cultural más o menos mueve demasiado la aguja. Y todo es en el largo plazo y no lo podemos prever. Es como, bueno, qué sé yo, no sé, boludo. La preocupación en todo caso es, como vos dijiste al principio, si es otra oportunidad que nos tira la suerte, la historia, lo que sea, que la vamos a desaprovechar. Sí, pero eso ya lo sabemos. Claro. Sobre todo con lo de la educación. Claro, O sea, mirá si me hace problema yo por eso. Si tienes 15, dale de educación más personalizada. No, pero seriamente, creo que el desafío pasa por ahí. Yo creo que no hay que combatir la tendencia, lo que hay que hacer es un eslogan, pero me parece que se entiende fácil. Hay que aprovechar las oportunidades y responder a los desafíos. Si te quedás haciendo nada, vamos a tener problemas serios. Pero básicamente es una oportunidad histórica en la humanidad la que estamos teniendo ahora en la Argentina, que la van teniendo todos los países. ¿Podemos dejarla pasar o podemos aprovecharla? Porque esta no la escuchaste nunca, pero viste que en China, crisis es oportunidad. Exactamente. Rafael, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Abrazo a ustedes. Por una cuestión de tiempo le dispensé a Rafael una teoría falopa sobre el fin de las comedias románticas y el comienzo de la caída de natalidad en Europa, que vi el otro día en una fuente muy confiable que creo que podés adivinar. Y se la dispensé porque dije es un tipo prestigioso. No le Claro, no voy a venir con esto. 12:30 del mediodía. Próximamente más sobre el fin de las comedias románticas y la caída de la natalidad. Que tengas felices fiestas. Es el deseo de todos los que hacemos Urbana Play 104.